Vámonos a fondo. ¿Qué va a hacer el FMLN al llegar al poder? Primero vámonos a conceptos claros que son los que nuestra Constitución de la República establece. Y uno de ellos es el concepto de democracia. Si yo tengo reparos en definir como candidato a la presidencia lo que es un sistema democrático, voy a tener la libertad luego de hacer desmadres, como dicen en buen salvadoreño, con las disposiciones constitucionales que velan todo por el interés social. Y me explico. Cuando aquí se ha dicho que Cuba es una dictadura, que Fidel Castro no fue electo a través de elecciones libres, competitivas y transparentes, yo he escuchado al candidato del FMLN con claridad decir que él no tiene por qué juzgar ni por qué decir que en Cuba hay una democracia porque él va a gobernar en El Salvador. Pero dejemos eso, que creo que también la gente está aburrida de escuchar a Cuba y Venezuela. Vámonos a disposiciones constitucionales claras. Hace poco vimos a Mauricio Funes firmando un documento con el cambio democrático, entre cuyas condiciones principales se decía que había que respetar la propiedad privada en función social. Ahí vamos a la primera reacción que hay que tener como demócratas. Un partido responsable, un gobernante que quiere aplicar la Constitución conforme lo que los constituyentes discutieron allá en el 83, por supuesto que la propiedad en función social lo único que establecería es el respeto absoluto a mis derechos individuales sobre esa propiedad que he adquirido con mi esfuerzo, pagando los impuestos respectivos que generen aquellos gravámenes que existan, como un impuesto al patrimonio si llegara a existir, como un impuesto predial si llegara a existir, o como un impuesto de transferencia de bienes inmuebles cuando se vende una propiedad, pero no otra situación. Y yo tengo documentos allá cuando en su momento, en el grupo gestor, cuando se firmaron los acuerdos de paz a los que está haciendo referencia Walter, abogados prominentes que aún siguen asesorando al FMLN, hablaban sobre cómo debía entenderse la propiedad privada en función social. Y claramente se decía que existían aproximadamente 5 o 6 condiciones para que aquellos que tuviésemos propiedad privada la siguiéramos detentando. Pero dejemos esto que pareciera ser una clase de derecho. Vámonos a algo más importante. La Constitución dice que se permite la expropiación. Creo que los salvadoreños están familiarizados ya con el término de expropiación, no tanto por lo que se hace en El Salvador, sino por lo que se está haciendo en Sudamérica. Han expropiado empresas petroleras, han expropiado empresas gaseras, han expropiado empresas de hierro, acaban de expropiar una arrocera, expropiaron toda la empresa Polar en Venezuela, han expropiado bancos, amenazaron con expropiar ya otra cantidad de empresas, todo para garantizarle al pueblo que va a tener una justa distribución de la riqueza. Nuestra Constitución de la República claramente establece en una disposición que se permite la expropiación no solo por causas de utilidad pública, sino que también por causas de interés social. La expropiación procederá por causas de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados y previa a una justa indemnización. Allá cuando los constitucionalistas más importantes de nuestro país, como el doctor Albino Tinetti, que nadie va a poner en duda su capacidad, explicó en un manual de derecho constitucional qué significaba esto, con claridad dijo que la impresión que uno se forma al leer las actas respectivas de la Constituyente del 83 es que los que participaron en ella no quisieron expresar realmente qué consistía esa institución para no alarmar a los sectores que podrían ser afectados por las limitaciones que se introdujeron. En términos sencillos, podríamos decir que la función social obliga al propietario a manejar sus bienes en forma tal que sean productivos y no contrarios al interés social. Leyes como expropiar aquello que no se esté utilizando, leyes que permitan expropiar cualquier bien público, propiedad de un empresario, simplemente porque está en función del interés social, no hay necesidad de reformar la Constitución, en lo absoluto. No hay necesidad de meterle mano a artículos para, por ejemplo, como Mauricio Funes, lo he escuchado personalmente en varios foros decir, que aquí no va a gobernar el FMLN ni Mauricio Funes, va a gobernar el pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que en esta reforma que se está impulsando en el plan de gobierno, dándole soberanía al pueblo salvadoreño,
se van a impulsar referéndum. Me podrá decir Walter, el referéndum no está permitido en la Constitución. Hay dos disposiciones en la Constitución que claramente permiten el referéndum. Uno tiene que ver con la integración centroamericana y otro tiene que ver con todo aquello que la Constitución misma, por una interpretación analógica, pueda decir que hay referéndum. Yo escuché a un importante abogado, y me voy a reservar el nombre porque lo respeto mucho, de izquierda, y me paró los pelos cuando dijo que el artículo que acaba de mencionar Walter, el 248, que efectivamente es un artículo que en teoría se le llama un artículo pétreo porque no permite que se reforme ni la forma de gobierno, que es democrático, representativo, sino que este abogado decía, fácilmente se puede llamar a una constituyente a través del Tribunal Supremo Electoral. Es lo que te quería preguntar. El Tribunal Supremo Electoral reforma sus atribuciones y entre sus atribuciones, con mayoría simple en la Asamblea Legislativa, no mayoría calificada, que son 56 votos, con simples 43, podría poner una atribución más al Tribunal Supremo Electoral para llamar a una asamblea constituyente. Y en esa misma legislación secundaria decir que esa asamblea constituyente vaya a través de un referéndum donde se permita a través de un porcentaje específico cambiar la Constitución. Yo no creo en estas hipótesis y como abogado de la República las descarto, pero temo grandemente que la Constitución, que es una Constitución que algunos en este país declaran como una Constitución de un Estado de derecho social y una Constitución de corte en su momento social, vayan a ser mal interpretados o interpretados a favor de aquellos que quieran empezar a instaurar prácticas que no deben utilizarse en un sistema de libertades como el nuestro. Ok. Walter, ¿me permite ir un corte y vuelvo inmediatamente contigo? Bueno, para responder a todas estas cosas que ha dicho mediante. Luis Mario. Gracias, ya volvemos. Bueno, Walter, quedó señalado el tema. Luis Mario dijo varias cosas bastante importantes, especialmente que temía que la Constitución Política del Estado, la salvadoreña, que no es blindada, pueda ser mal interpretada. ¿Ya? No, yo no creo, fíjate, yo creo que todo lo que habló Luis Mario, que por cierto, por eso yo no te interrumpí y dejé que él hablara mucho del artículo 101, que tiene que ver con la propiedad privada en función social. No mencionó el artículo 102 del régimen económico, que establece de que la libertad económica se garantiza mientras se garantice también lo social. El 246, Luis Mario, tú lo conoces, que habla también de que lo público, el interés social priva sobre lo privado, pero como dijo Luis Mario, esta no es una cátedra de derecho. Sin embargo, yo lo dejé que se extendiera porque me parece que en sustancia lo que él estaba justificando es precisamente lo que Mauricio ha estado presentando. Acabamos de verlo en un anuncio. Mauricio ha dicho, nosotros no vamos a presentar nada nuevo que no sea defender la Constitución, lo que la Constitución establece. La propiedad privada en función social, el régimen económico en función de la sociedad, que no ha sido lo que ha hecho Arena, amigos ciudadanos, y ustedes lo saben muy bien. Cuando se privatizan los bancos, cuando se privatizan los servicios básicos como la energía eléctrica, cuando se privatiza la telefonía, cuando les privatizan a ustedes, trabajadores, las pensiones, cuando les quieren privatizar el servicio básico de salud, cuando parcialmente se privatiza la educación, todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando se dolariza El Salvador, ¿quiénes salen más beneficiados? Usted, ciudadano, que ha tenido que comprar hace ¿cuántos años? 6, 7, la libra, la bolsa de tomates la compraba $1 y hoy la compra a $1, la compraba a $1 perdón, y hoy la compra a $1, en función de quién está puesta esta economía. ¿Quién está violando la Constitución? Es el punto fundamental. ¿Quién ha venido violando los principios básicos que establecen la Constitución, que son lo que nosotros estamos poniendo en primer plano? Y es lo que precisamente Mauricio ha dicho. Lo que yo voy a hacer, y lo acaban de ver ustedes en el anuncio, es defender la Constitución, esos principios fundamentales. Entonces, cuando por ejemplo hablaba aquí nuestro colega de que, bueno, se va a democratizar el país, de que no hay que modificar la Constitución, sí lo ha dicho Mauricio.
No tenemos que insistir en eso. No es necesario modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque si cumpliéramos mínimamente la Constitución, hay artículos que, por ejemplo, establecen que la salud es gratuita para todo aquel que no tiene recursos. Y vaya usted al hospital y pregúntese si hay medicinas. Y vaya usted y pregúntese si le dan de gratis la consulta y le dicen pague una cuota voluntaria.